Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas noches en otros lugares de la ciudad o del país donde usted se encuentre. Qué bueno es poder hablar con usted hoy, poder transmitir el mensaje de la palabra que el Señor tiene para usted. Bueno, obviamente también para mí. Quiero saludarles, quiero darle un abrazo virtual a cada uno de ustedes que está aquí a punto de conectarse. Acuérdese de que cuando nos vea en Facebook, suscríbase al canal y cuando nos vea aquí, pues dele un like, comparta, porque estas son cosas que van a ayudar a llegar al pueblo del Señor, a llegar al lugar que Dios tiene preparado para cada uno de ellos. Así que, pues les recomiendo que comparta, que se anime, que le dé like, que le ponga a la campanita para que podamos cada uno de nosotros disfrutar del mensaje de la palabra de Dios. Hoy tengo una palabra bien interesante, la voy a compartir en unos minutitos. Quiero tener una palabra de oración primero con ustedes, quiero compartir el mensaje, pero quiero también tener la guianza del Espíritu Santo para lo que vamos a estar haciendo. Padre, gracias por este momento, gracias porque tu palabra es verdad, tu palabra siempre nos bendice. Tu palabra, Señor, nos anima, tu palabra nos guía por el camino correcto. Bendecimos tu nombre y creemos que tu palabra habla a nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Sabe la palabra de hoy? Perdón, la palabra de hoy está en el libro de Números capítulo 11 verso 1. Libro de Números 11:1. Estamos allí, lo tengo, mira, ahí está, ahí en el fondo de la pantalla. Dice Números 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, los oyó Jehová y ardió su ira. Entonces, bueno, um, Dios es bueno, Dios es siempre magnífico. Estamos en vivo, la pastora nos manda un saludo. Dile hello, pastora. Hello. Dentro de tu carro. Bienvenida a la gente que se está conectando, que le está dando con el dedito. Recuerde que esto hay que compartirlo, la verdad hay que compartirla, los principios hay que compartirlo. Una de las cosas que uno tiene que ir viendo en el camino es que hay frases que no son inocentes, hay frases que no son inocentes, aunque a veces las decimos sin saber, pero hay frases que intrínsecamente escondidas dentro de ellas tienen un sentido, tienen un significado. Y una de las cosas que tiene que ver con esto, tiene que ver con la queja. La queja es algo, es un arma de doble filo. Usted va a encontrar en la escritura que el salmista o David, en uno de sus salmos pone, en el Salmo 142, David habla y dice, ¿sabes qué? Me rodearon mis enemigos. Tengo un momento de difícil en mi vida, pero yo voy a tomar mis quejas y las voy a poner delante de ti. Esa es una de las formas en que nosotros podemos acercarnos a Dios y podemos decir, Señor, voy a poner mi queja delante de ti. Y la queja tiene que ver, el significado de queja tiene que ver con un dolor, con una presión, y que uno expresa con palabras o con sonidos, expresa el dolor. Entonces, la queja es una expresión a muchas veces de amargura, de incomodidad, de inconformidad. No nos encontramos en el mejor momento, no nos encontramos en las mejores circunstancias y empezamos a quejarnos. Entonces, la queja tiene sustancias, la queja tiene sentidos, la queja tiene ingredientes, déjeme usar esta palabra, la queja tiene ingredientes, es compuesta. ¿Por qué? Porque la queja aparece en la vida de las personas cuando están pasando por algunos momentos. Entonces el salmista estaba pasando por momentos donde el enemigo lo rodeaba, donde el enemigo lo quería atacar y el salmista decía, wow, esto es mucha presión para mí, líbrame, oh Jehová, pero voy a poner mi queja delante de ti. Es decir, el salmista lo que quería decir en ese momento era, voy a presentar mi situación delante de mi Padre Celestial. Cuando estemos pasando por momentos difíciles, como lo que está pasando el planeta ahora mismo, mucha gente se queja del gobierno, mucha gente no sabe
a quién acusar o a quién dirigir su reproche o su inconformidad. Y bueno, usualmente lo que mucha gente ha aprendido por aquí y por allá es que hay que quejarse del gobierno, porque mucha gente cree que los gobiernos tienen las soluciones a los problemas. Los gobiernos tienen algunas posibilidades de soluciones. Los gobiernos tienen algunas posibilidades de traer beneficios sobre el pueblo, pero definitivamente cada persona debería entender que debe labrar su destino, debe trabajar su destino. Y qué fácil es cuando las cosas no funcionan, quedarnos de brazos cruzados y decir quejarnos y decir es culpa de esta persona o es culpa de otra persona o amargarnos y por amargarnos empezar a hablar a través de nuestra amargura o a través de nuestra inconformidad, a través de nuestra incomodidad, empezar a acusar a alguien, empezar a hablar de alguien. Y usualmente los que están enfrente, que son los líderes, nosotros empezamos a acusar a los líderes. Nosotros empezamos a decir, bueno, eso es culpa de este, eso es culpa del otro, eso es culpa. Y se crea, el apóstol habla en el libro de los Hebreos, dice que obedezcamos a los pastores. Mire, obedezcamos a los pastores porque para que ellos no se cansen y empiecen a quejarse del ministerio. Llega un momento donde el conflicto, donde la gente, específicamente en ese pasaje, en desobediencia, hace que los pastores se quejen del ministerio. ¿Por qué? Bueno, porque ellos van a dar cuenta delante de Dios, o nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios y decimos, bueno, Señor, yo quiero que yo estoy tratando de que esta gente vaya por el camino que tú me dijiste que le dijera y ellos no quieren obedecer. Entonces produce incomodidad. Hay muchísimas cosas que producen incomodidad, y el caso del pasaje que leímos era, lo que tenemos aquí en Números, es que el pueblo se quejó porque ellos estaban cansados de comer maná. Ellos querían carne, ellos querían cebolla, querían ajos, querían pescado, querían la comida que tenían en Egipto. Y esto tiene mucha profundidad, o esto pudiéramos nosotros dar una aplicación, porque esto es una narrativa muy interesante acerca de lo que el pueblo pasó al salir de Egipto. Acuérdense que en Egipto ellos tenían 400 años y ellos sabían dónde estaba el río y ellos sabían dónde estaban las cosas. Estaban cómodos. Dios los saca de Egipto, donde eran esclavos y donde tenían ciertamente una mejor comida, y de repente los mete al desierto. Y en el desierto pues no habían ríos, no había, y entonces ellos tenían hambre y empezó a caer algo que era una semilla, y esa semilla ellos la procesaban y cocinaban y se llamaba maná. Ese maná lo llamaban el pan que descendió del cielo. El punto aquí es que Dios le estaba mostrando a ellos, uno, a caminar por fe; dos, a depender de Dios; tres, a que Dios era fiel y que Dios los iba a sustentar con maná. Y el maná, lo impresionante es que el maná era como comida de astronautas. Sí, el maná era como comida de astronautas. ¿Por qué? Porque el maná tenía todos los nutrientes que ellos necesitaban para sustentarse en el desierto. Entonces, cuando Dios nos da algo y nosotros quizás no sabemos mucho de lo que Dios nos está dando, nosotros deberíamos tener una condición para aceptarlo de Dios, una situación para aceptarlo de Dios. Nosotros deberíamos pensar, bueno, si Dios me está dando esto, ¿cómo debería ser mi actitud? Y es lo que yo hablé el domingo pasado, que tiene que ver con nuestro ser interior, con nuestra personalidad. ¿De qué estamos hechos? ¿De qué estamos hechos por dentro? ¿De qué estamos hechos nosotros en Dios? Mire, ¿qué clase de cristianos somos cuando se presentan los momentos difíciles? Y como hizo el salmista dijo, mira, ¿sabes qué? Se presentó un momento difícil, hay un momento difícil, yo voy a presentar mi queja delante de Dios, pero no me voy a quejar de Dios. Son dos cosas bien distintas, ¿no? Cuando yo tengo un problema, me siento incómodo y me presento delante de Dios, le digo, Dios mío, ayúdame, líbrame, libérame, sáname. El salmista empezó a limpiar su alma delante de Dios, a diferencia que el pueblo de Israel cuando estaba dentro del desierto, estaba pasando por el desierto, empezó a quejarse del maná, empezó a quejarse de Moisés, empezó a quejarse de la situación, y dice la escritura que llegó a oídos del Señor, que eso llegó a los oídos del Señor. Escúcheme, la queja llega a oídos del Señor, pero la reacción de la queja produjo que Dios se airara. Vamos a decir, ese es el relato bíblico. El relato bíblico dice que la queja produjo
que Dios se enojara con el pueblo y empezó una mortandad. Wow. Entonces, la queja en diferentes lugares de la Escritura no nos deja, la única versión que nos habla la Escritura de una queja que estuvo bien presentada, porque una queja era: me siento incómodo, Jehová, ayúdame. Más bien no era una queja, era un clamor. El rey David clamándole al Señor. Pero cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y entró en el proceso de la tierra prometida, empezó a quejarse. Y esa queja no estuvo bien presentada. Esa queja venía con amargura, pero amargura, era un enojo contra Dios. Mire, y hay gente que desconoce al Señor. Hay gente que desconoce realmente quién es Dios y se enojan contra Dios. Y si uno de los peores errores que nosotros podemos cometer es enojarnos contra Dios en los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque Dios le estaba dando el maná y porque el deseo de Dios era darle más cosas. Lo único que el corazón de ellos no estaba lleno de fe para recibir lo que Dios tenía para ellos. Entonces, ellos empezaron a quejarse. Escúcheme, porque esto es rema para usted. La queja llegó a oídos de Dios. La amargura, porque la queja sale por causa de amargura, de incomodidad, llegó a los oídos de Dios. Ellos estaban diciéndole a Dios en enojo. No era presentarle: Señor, ayúdame, dame una mejor porción, dame una mejor, como dijo David, libérame. No. Es Dios, Moisés son los culpables de que esto esté pasando en mi vida. Y entonces ellos empezaron a quejarse contra Dios y Dios se enojó. Y el relato cuenta de que Dios se enojó. Entonces, aquí hay algo que yo quiero que usted aprecie, que usted tome para usted. Y le hago énfasis: la queja llega a oídos de Dios. La queja llega a oídos de Dios, pero no llega a oídos de Dios para tener una respuesta positiva de parte del Señor. Llega a oídos de Dios, y en los tiempos del Antiguo Testamento, la teología de ellos era: Dios hace lo bueno, Dios hace lo malo. Entonces, no era el enemigo. Ahora, le voy a abrir una ventanita en el tiempo, ¿no? Una ventana en el tiempo para aclararle que con esa teología ellos creyeron que la mortandad vino de parte del Señor. Pero en el tiempo, como en la teología de ellos, en la teología de ellos, el enemigo, Satanás, el mal, la muerte, no se veían claramente. Entonces ellos empezaron a quejarse. Ellos desconocían muchos principios y muchos valores de lo que es la guerra espiritual, de lo que son las atmósferas en los cielos, una cantidad de cosas que hoy nosotros tenemos claridad por causa del Nuevo Testamento. Pero en ese tiempo no lo sabían. Y dice que se encendió la ira, empezó una mortandad. Después salió Moisés a orar y paró la mortandad. El punto aquí es: la queja llega delante de Dios, pero en la ventanita que le estoy abriendo es: la queja llega delante de Dios, pero la queja es un instrumento del enemigo para una propia maldición, una maldición autoimpuesta. Lo que pasó en ese evento es que la gente se automaldijo por su condición y por rebelarse contra Dios. Entonces eso le abrió una puerta al enemigo, empezó la mortandad. Moisés clama y se detiene la ira de Dios, se detiene el permiso, la permisología que Dios había dado en ese momento para que la ira, para que el enemigo ejecutara en nombre de Dios una ira y empezara una mortandad. Se detuvo cuando Moisés empezó a clamar. Por eso nosotros necesitamos entender principios, valores, posiciones en cómo sucedieron las cosas en la Escritura. Yo no creo que Dios puso al pueblo de esclavos. Yo no creo que Dios puso algunas cosas que aunque se ven, si uno lo ve en un panorama general, pareciera que sí. Pero cuando usted entiende, escúcheme, cuando usted entiende la teología bíblica, cuando usted entiende que la Biblia en hebreo, los hebreos del Antiguo Testamento tenían un Dios que ellos creían que daba lo bueno y lo malo, hasta que usted nos rompa eso, que es diferente al Nuevo Testamento. Pero en aquel tiempo era: Dios hace lo bueno, Dios hace lo malo, y todo lo que viene, bueno o malo, viene de Dios. Entonces ellos le echaban la culpa a Dios de algunas cosas. Cuando nosotros recibimos el Nuevo Testamento y recibimos la revelación fresca del Espíritu Santo a través de Cristo, la crucifixión, la cruz resucita, empiezan a revelarse manifestaciones y cosas espirituales a otro nivel, descubrimos que Dios no era el que estaba haciendo todas estas cosas, que era lo que los hebreos entendían, pero era realmente eran puertas que se abrían al enemigo. Y el enemigo tenía oportunidades de oro de hacer daño y echarle la culpa a Dios. Entonces, claro, si uno lee sin ese entendimiento, uno siempre va a estar creyendo que Dios lo hizo, que Dios es culpable, que Dios... Y hay algunas cosas que, miren, algunas cosas que Dios las estableció, es decir, Dios dio una ley y esa ley se va a cumplir y no importando, una ley que Dios estableció es:
Bueno, la ley de la naturaleza, que la tierra gire, que salga, que un día llegamos a un lado el sol y otro lado la noche, el día, la noche, está establecido para el ser humano morir una vez y después de esto el juicio. Entonces hay una cantidad de cosas que no van a cambiar, Dios no las va a cambiar y quizás se pueden alterar por un tiempo, pero realmente no va a cambiar, vamos a volver a eso. Entonces el punto aquí es que el pueblo murmura, Dios escucha la murmuración, y ahí se abre un espacio que si nosotros somos un poquito más entendidos en las palabras del Señor, vamos a entender que la murmuración, o vamos a cerrar el espacio teológico y vamos a ver qué hizo la murmuración. La murmuración creó un problema de mortandad. ¡Wow! Y sin ponérselo a Dios ni al diablo, no. Sí. La murmuración llegó delante de Dios y desagradó a Dios. Entonces, cuando nosotros nos volvemos personas murmuradoras, quejachentas, nuestras palabras llegan delante de la presencia de Dios. Y ahí es donde yo quiero hacerle énfasis. ¿Por qué? Porque el lado opuesto a la murmuración, y mire, la queja. Yo una vez estaba enseñando en la congregación y les dije, ¿sabe? La queja es el lenguaje del infierno. Porque ¿qué es la queja? Ay, 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 ay. No hay de haber, sino hay de dolor, de quejarse, de sufrimiento. El lenguaje del enemigo es ay, sufrimiento. A él le gusta. Eso crea su ambiente. Eso es como no sé, alguien inventó que lo llamaban quejabanza. No, es decir, es como una alabanza al enemigo. Escúcheme, porque esto está profundo y esto está delicado y que esto no es una doctrina que estoy creando, pero es un entendimiento que nosotros no deberíamos estarnos quejando. ¿Por qué? Porque la queja alaba, entre comillas, le produce beneficios. Le gusta a Satanás escuchar la queja. ¿Por qué le gusta a Satanás escuchar la queja? Porque ese es su hábitat. Ahí es donde él está, y él quiere llevarse a todo el que pueda a su hábitat, a su ambiente, ¿para qué? Para que haya mucha queja y mucho dolor y mucha tristeza, y entonces se quejen del coronavirus y se quejen de los problemas de raciales que hay en estos momentos, y se quejen del gobierno y del presidente y de los militares, y se quejen de cuánta cosa hay. ¿Por qué? Porque ese es el ambiente, ese es el nicho, ese es el ambiente, ese es el lugar donde se cocinan los movimientos malvados del enemigo. Entonces, si usted toma esta palabra de hoy, usted la comparte con personas, y usted le dice a este, al otro, usted lo comparte, usted le dice, usted le cuenta, usted le da clic allí, hey, esto tiene que escucharlo gente. ¿Por qué? Porque esto es guerra espiritual, aunque no hemos orado y no hemos reprendido, pero esto es guerra, pero esto es una guerra diaria, esto es una guerra continua, esta es una guerra que usted rompe con algo interno y usted para de quejarse y usted para el ambiente nocivo, negativo, amargo de su entorno. Esta gente llegaron a un lugar, y estos hebreos pasaron por momentos difíciles. Yo no quisiera pensar, porque sus hijos, las personas, los inmigrantes que estaban con ellos también estaban pasando hambre, estaban pasando trabajo. Si ellos hubiesen orado de forma correcta, anyways, Dios les hubiese concedido el alimento, Dios les hubiese concedido la bendición, porque eran un pueblo bendecido, eran un pueblo que ya Dios había decidido bendecirlos, pero ellos no habían tenido ese cambio, esa transformación, y quizás para ese tiempo no tenían revelación de lo perjudicial que podía ser la queja. Entonces, ¿qué pasó? Ese mismo pueblo, al pasar del tiempo, cuando llegaron al borde de la tierra prometida para heredar la tierra, y vieron las granadas y vieron las uvas, los racimos de uva que eran enormes y que las granadas eran enormes, dice un historiador que una uva posiblemente era del tamaño de una grapefruit. Era una uvota de este tamaño. Imagínense que con una uva de este tamaño era impresionante. Entonces, dice una persona que una uva era de ese tamaño. Cuando ellos vieron las uvas y todo eso, pero entonces ellos se fijaron, mire, por eso le decía al principio que la queja tiene algo perverso dentro de ella. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a quejarse y ellos empezaron a hablar de la tierra y empezaron a ver los gigantes. Ellos no resaltaron las uvas y no resaltaron las granadas con tanta magnitud, sino que empezaron a ver los gigantes y empezaron a quejarse contra Jehová y empezaron a llorar y empezaron a decir, queremos irnos a Egipto otra vez. Entonces, miren lo que sucede.
Había algo internamente en esta gente que su punto era queremos volver a Egipto. Y cada una de las cosas que le sucedía, ellos volvían y decían queremos volver a Egipto, queremos volver a Egipto. Es decir, cada vez que algo malo se presentaba, queremos volver a Egipto. Entonces, y eso iba acompañado de queja. Entonces, muchas veces, hermano, escúchame, hermana, muchas veces, muchas de las cosas que nosotros decimos y hablamos y hacemos, a veces son hasta inconscientes. Nos quejamos de forma inconsciente, nos quejamos de los hijos, nos quejamos del esposo, nos quejamos de la esposa, nos quejamos si hay lluvia o nos quejamos si hay sol. Si está caliente me quejo y si está frío me quejo. Dios mío, tenemos una quejabanza diaria y no nos estamos dando cuenta de que estamos preparándole un invernadero al enemigo, que tanta queja crea atmósfera y esa atmósfera produce posibilidades para que el enemigo entre y trabaje en contra suya, incluso hasta la muerte. Si usted lee el libro de Job, una persona que pasó cosas tremendas, no voy a mencionar mucho, pero Job tiene muchas frases que tenían que ver con quejas. Pero dice que Job en todas estas cosas no pecó. Pero mire, incluso que no pecó, había un ambiente pesado alrededor de la vida de Job. Había un ambiente pesado. Sus amigos y Job se reunieron y sus amigos pues no voy a hablar mucho, pero sus amigos crearon un ambiente de queja, de tristeza, de un ambiente pesado y que pensando que Job había hecho algo malo. Perdón. Y el punto aquí es que lo que quiero resaltar es que detrás del libro de Job y la historia de Job sabemos que había un maligno tratando de ejecutar una obra en contra del mismo Dios. Entonces, cuando nosotros vemos desde la perspectiva mía, desde mi teología, estoy convencido que era el enemigo haciendo su operación. Ese es desde mi teología. Pero una de las cosas que se resalta en el Salmo, que se resalta en Hebreos, que se resalta en otros libros de la Biblia, era que la queja creaba un ambiente. Creaba un ambiente, una atmósfera para que el enemigo trabaje. Entonces, yo lo que quiero es que advertirle hoy o hacerle despertar hoy, decirle, hermano, hermana, pare de quejarse. Entrénese para no quejarse. Entrénese. ¿Y qué va a poner usted en lugar de la queja? En lugar de la queja, usted va a poner, ¿sabe qué? Usted va a poner alabanza. Usted va a hablar positivo. Usted va a hablar la palabra de Dios. Usted va a empezar a confesar y a decir no de su amargura y de sus sentimientos. Usted va a empezar a creer y a confesar y a decir lo que usted cree que Dios dice, lo que usted cree que Dios hace, lo que usted cree que Dios está haciendo y lo que usted cree que Dios va a hacer. Entonces usted se pone de acuerdo con la palabra. Usted se pone de acuerdo con la escritura. Usted para de quejarse de su iglesia. Hay gente que ahora no tenemos donde congregarnos, pero antes cuando teníamos donde congregarnos y se quejan por la congregada y se quejan por la no congregada y se quejan y murmuran y se quejan y eso crea un ambiente no solamente para usted, crea un ambiente para su iglesia, para sus pastores. Eso es nocivo. Eso es hay una frase muy común que se llama estoy buscando la frase, ahora mismo no me acuerdo. Dímela con palabras. Tóxica. Mire, eso crea ambientes tóxicos. Me llama la atención porque ahorita que empezó la pandemia y todo esto, en el lugar donde empezó y en muchos lugares en China, por primera vez se veía el cielo. Usted sabe que por primera vez se veía el cielo. Es que estaba tan contaminado, el aire estaba tan lleno de humo de vehículos que no se veía el cielo, que respirar, según algunas personas ahí que han hecho investigaciones, dice que respirar en Japón era como fumarse una cantidad de cigarrillos. En Japón no, perdón, en China. Entonces era la contaminación. Entonces, imagínese usted esa atmósfera contaminada, tóxica para los pulmones. Venden botellitas de oxígeno puro para que la gente pueda, en vez de refresco, botellitas de oxígeno puro para que la gente pueda respirar. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano, hermana? Quiero animarlos a que usted rompa y que le ganemos al enemigo esta batalla. La batalla ahora mismo es parar de quejarnos, es parar de quejarnos de la gente y empezar a aportar ideas nuevas, ideas positivas, palabras frescas, palabras de vida. Me acordé ahora mismo de una alabanza que cantábamos en mi iglesia. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz o salud.
Hermano, hermana, si usted, amigo, si usted empieza a cambiar, usted no necesita ser un cristiano para tener un buen ambiente. Obviamente, si usted tiene a Cristo en su vida, usted va a tener un muy buen ambiente, pero es básico para cristianos y no cristianos que cambien, porque acuérdense que los hebreos en ese tiempo no eran cristianos, eran hebreos y estaban entrando al judaísmo. Entonces ellos no eran cristianos, ellos eran hebreos. Y al no ser cristianos, pues no tenían muchas cosas y muchas revelaciones que tenemos ahora en Cristo. Y cuando ellos estaban en ese momento, si ellos no se hubiesen quejado, no hubiesen desatado esa atmósfera maligna. Yo le animo hoy a que usted tome una decisión y diga ahí donde usted está y diga, yo voy a parar de quejarme. Yo sé que las situaciones son difíciles, pero nosotros necesitamos aprender la palabra y decir, aunque la situación es difícil, yo voy a ser como Josué, yo voy a ser como Caleb. Yo voy a moverme, voy a moverme según la palabra de Dios. Miren lo que dijo Josué y Caleb, dijo, vamos a entrar a la tierra, que esos gigantes nos los vamos a comer como pan. Entonces cuando usted era positivo, decía, ¿sabes qué? La tierra es buena, la tierra produce leche y miel. Mire, hay gente que estaba en su país, esta palabra no sé si es mala para usted, pero para mí no es mala, pero estaban todos, déjeme usar una palabra más común, estaban todos pobres, arruinados, en bancarrota, rotos, y estaban mal en su país. Entonces vienen a este país y allá se quejaban, pero vienen a este país también y aquí se quejan. Y entonces eso se lo transmiten a sus hijos y a sus hijos. La gente anda quejándose del presidente, la gente anda quejándose del gobierno. Hermanos, hermanas, pare de quejarse, pare de hacer ambiente, pare de hacer asidero para el mal. Comience a alabar a Dios, comience a hablar positivo, comience a hablar como habló Josué y Caleb. Dijeron, el Dios que nosotros hemos creído nos ha entregado la tierra. Todavía no habían entrado a la tierra y ya ellos habían visto por fe, Dios me la entregó y como la tierra es mía, yo voy a entrar a la tierra y me voy a comer los frutos y voy a tener casas que yo no construí, voy a vivir en esas casas que yo no construí y voy a poseer la tierra y voy a poseer la tierra de mis enemigos y todo lo que ellos sembraron ahora va a ser mío. ¡Ey! Estamos hablando de un nivel que si usted entra a lo positivo, si usted rompe con la queja, usted va a entrar a un nivel de vida nuevo y poderoso y bendecido en Cristo Jesús. Y usted va a empezar a hablar lo que la Biblia habla acerca de usted. Me gusta lo que hacen en Liquid Church. Dice, esta es mi Biblia, esta es la palabra de Dios. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Yo poseo lo que la Biblia dice que yo poseo y le creo a la Escritura. Y por algo es una de las iglesias más grandes que tenemos aquí. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos concentrarnos, pensar es, voy a hablar bien, voy a hablar positivo, voy a aprender a hablar, voy a hablar como Josué y Caleb. Dios dijo, ¿sabes qué? Me gusta Josué y Caleb. Ellos van a entrar a la tierra porque ellos tienen un espíritu diferente. La gente que tiene un espíritu diferente entra a la tierra. ¿Sabe qué va a pasar? Va a encontrar dificultades, va a encontrar enemigos. La diferencia es que unos ni siquiera pudieron entrar a la tierra porque solo vieron a los enemigos y empezaron a quejarse, empezaron a murmurar. Pero estos vieron a los enemigos y comenzaron a proclamar la palabra de Dios. ¡Aleluya! Comenzaron a proclamar la palabra. Nuestro tiempo está por terminar. Pero voy a regalarme un minuto más, voy a regalármelo para mí. Hermano, pare de quejarse. Si usted no es de los que se queja, empiece a alabar a Dios, empiece a proclamar la palabra. Usted va a parecer un poco raro, usted va a parecer un poco loco. Posiblemente usted no sea del montón o no sea de la misma cantidad de personas. Mire, eran 12 los espías y solo dos de esos 12 creyeron a Dios. Tenían un espíritu distinto. Entraron a la tierra. Habían pasado 45 años de recorrer la tierra en guerra y esa palabra y ese ambiente positivo de fe, de espíritu diferente, los rodeó, que por 45 años no fueron derrotados peleando a espadas y peleando duro contra sus enemigos, sino que más bien Dios estaba con ellos y Dios les daba estrategias. Quiero bendecir la vida de muchas personas. Quiero orar por usted. Quiero que usted pueda orar y decir, esta boca mía, que esta boca mía sea santificada, que esta boca mía sea purificada. Y sea el asunto con la boca es que de la abundancia del corazón, o más bien el corazón está por aquí, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que
Mucho de lo que usted dice está dentro de usted. O casi todo lo que usted dice, o todo lo que usted dice está dentro de usted. Y usted tiene que aprender a hablar la palabra de Dios para que usted tenga un ambiente bendecido. Y ¿sabes qué? Me congrego en la mejor iglesia de la ciudad. Aunque su iglesia no haya entrado a esa etapa todavía. Mi pastor es el mejor pastor de la ciudad. Aunque su pastor no haya entrado a esa etapa todavía. Pero usted tiene un espíritu diferente como el de Josué, como el de Caleb, y usted está confesando la palabra que usted cree, usted está confesando la palabra de Dios que está en usted, que usted está aprendiendo esta tarde, esta noche. Hermano, hermana, pare de quejarse, empiece a alabar a Dios, empiece a creer y a confesar las promesas de Dios. Y usted va a ver días buenos. Acuérdese, comparta este video, mucha gente lo necesita, muchos hermanos, hermanas lo necesitan, mucha gente que quizás no son de nuestra congregación lo necesita. Dele like púchele a la campanita si lo ven en YouTube, púchele ahí, compártalo y péguele a las notificaciones porque queremos que la palabra de Dios corra como río y corra con poder. Quiero orar por usted, quiero orar por ustedes. Gracias por los que se han conectado y por los que se van a conectar y por los que van a escuchar. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo por cada hombre, cada mujer, Señor, que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque nos liberas del espíritu de queja, nos liberas del poder de la queja, del poder maligno de la queja. En el nombre de Jesús se rompen las ataduras, se rompen las ligaduras, la atmósfera maligna en los hogares se rompe en el nombre de Jesús por causa de la amargura y del dolor y de la escasez. En el nombre de Jesús, todo lo que ha venido por causa de estos problemas, en el nombre de Jesús se rompe por el poder de la palabra. Queja, murmuraciones, en el nombre de Jesús, las rompemos esa atmósfera, que se escape ahora. La trampa del maligno queda descubierta, rota, disuelta en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en fe porque tu palabra es verdad, tu palabra siempre se cumple. El deseo de Dios para mí es prosperidad, salud y que me vaya bien. Hermanos, hermanas, que el Señor me les continúe bendiciendo. Gracias por escucharnos. Recuerde, domingo 11 de la mañana tenemos una cita aquí, usted y yo, compartiendo la palabra de vida. Así que mi hermano, mi hermana, vamos a disfrutar, vamos a creer. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios quiere hacerlo. No se queje, alabe, tenga un espíritu positivo, limpie su alma, saque toda esa amargura y vea la gloria de Dios. En el nombre del Señor les bendigo y les bendigo.